que habéis estado los otros días, sabéis que José es de lecturas largas, a lo menos cuando está entre nosotros. Vamos a tener una lectura larga. Me ha pedido que lea todo el capítulo 20 y el 21 de Jueces. Esto es muy bíblico. Los que no lo sepáis, pues mirad ahí en el libro de Esdras y veréis cómo hay lecturas largas de las Escrituras y cómo uno puede tener un tremendo placer al acercarse al libro de Dios. Vamos a leer en Jueces capítulo 20. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Entonces salieron todos los hijos de Israel desde Dan hasta Berseba, incluyendo la tierra de Galaad, y la congregación se reunió al Señor como un solo hombre en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, tomaron su puesto en la asamblea del pueblo de Dios, 400.000 soldados de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y los hijos de Israel dijeron: Decidnos, ¿cómo ocurrió esta maldad? Entonces el levita, marido de la mujer que había sido asesinada, respondió y dijo: Vine con mi concubina a pasar la noche en Gibeá de Benjamín, mas los hombres de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon la casa por la noche por causa mía. Tenían intención de matarme, pero en vez de esto violaron a mi concubina, de tal manera que murió. Tomé entonces a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel, porque han cometido lascivia e infamia en Israel. He aquí, todos vosotros, hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo se levantó como un solo hombre diciendo: Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni ninguno de nosotros volverá a su casa. Y ahora, esto es lo que haremos a Gibeá: subiremos contra la ciudad por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 hombres de cada 1.000, y 1.000 de cada 10.000 para proveer víveres para el pueblo, para que cuando vayan a Gibeá de Benjamín los castiguen por toda la infamia que han cometido en Israel. Así se juntaron contra la ciudad todos los hombres de Israel como un solo hombre. Entonces las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿Qué es esta infamia que se ha cometido entre vosotros? Ahora pues, entregad a los hombres perversos en Gibeá, para que les demos muerte y quitemos esta infamia de Israel. Pero los hijos de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos los hijos de Israel. Y los hijos de Benjamín, de sus ciudades, se reunieron en Gibeá para salir a combatir contra los hijos de Israel. Y de las ciudades fueron contados en aquel día, de los hijos de Benjamín, 26.000 hombres que sacaban espada. Además de los habitantes de Gibeá, que fueron contados 700 hombres escogidos. De toda esta gente, 700 hombres escogidos eran zurdos, capaces cada uno de lanzar con la honda una piedra a un cabello sin errar. Entonces los hijos de Israel fuera de Benjamín fueron contados, 400.000 hombres que sacaban espada. Todos estos eran hombres de guerra. Los hijos de Israel se levantaron, subieron a Betel y consultaron a Dios y dijeron: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los hijos de Benjamín? Entonces el Señor dijo: Judá subirá primero. Los hijos de Israel se levantaron por la mañana y acamparon contra Gibeá. Y los hombres de Israel salieron a combatir contra Benjamín, y los hombres de Israel se pusieron en orden de batalla contra ellos en Gibeá. Pero los hijos de Benjamín salieron de Gibeá y derribaron por tierra en aquel día 22.000 hombres de Israel. Pero el pueblo, los hombres de Israel, se reanimaron y se pusieron otra vez en orden de batalla en el lugar donde se habían puesto el primer día. Y subieron los hijos de Israel y lloraron delante del Señor hasta la noche y consultaron al Señor diciendo: ¿Nos acercaremos otra vez para combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín? Y el Señor dijo: Subid contra él. Entonces los hijos de Israel fueron contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y salió Benjamín de Gibeá contra ellos el segundo día, y otra vez hizo caer 18.000 hombres de los hijos de Israel. Todos estos sacaban espada. Todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron. Y permanecieron allí delante del Señor y ayunaron ese día hasta la noche.
Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y consultaron los hijos de Israel al Señor, porque el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fineés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba delante de ellos para ministrar en aquellos días, diciendo: ¿volveré a salir otra vez a combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín, o desistiré? Y el Señor dijo: subid, porque mañana lo entregaré en tu mano. Puso pues Israel emboscadas alrededor de Gibeá. Los hijos de Israel subieron contra los hijos de Benjamín al tercer día, y se pusieron en orden de batalla contra Gibeá como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín contra el pueblo, siendo alejados de la ciudad. Y comenzaron como las otras veces a herir y a matar a algunos del pueblo por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gibeá, en campo abierto. Mataron a unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín dijeron: están derrotados delante de nosotros como la primera vez. Pero los hijos de Israel dijeron: huyamos para que los alejemos de la ciudad hacia los caminos. Entonces todos los hombres de Israel se levantaron de sus puestos y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y los emboscados de Israel salieron de sus puestos de Mare Gebá. Cuando 10.000 hombres escogidos de todo Israel fueron contra Gibeá, la batalla se hizo reñida, pero Benjamín no sabía que el desastre se le acercaba. Y el Señor hirió a Benjamín delante de Israel, de modo que los hijos de Israel destruyeron ese día a 25.100 hombres de Benjamín, todos los que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín vieron que estaban derrotados. Cuando los hombres de Israel cedieron terreno a Benjamín, porque confiaban en las emboscadas que habían puesto contra Gibeá, los emboscados se apresuraron y se lanzaron contra Gibeá, y se desplegaron e hirieron toda la ciudad a filo de espada. Y fue la señal convenida entre los hombres de Israel y los emboscados que ellos harían que se levantara una gran nube de humo de la ciudad. Entonces los hombres de Israel regresaron a la batalla, y Benjamín empezó a herir y matar a unos 30 hombres de Israel, porque dijeron: ciertamente están derrotados delante de nosotros como en la primera batalla. Pero cuando la nube de humo como columna empezó a levantarse de la ciudad, Benjamín miró tras sí, y he aquí, de toda la ciudad subía humo al cielo. Entonces los hombres de Israel se volvieron, y los hombres de Benjamín se aterrorizaron porque vieron que el desastre se les acercaba. Por tanto, volvieron la espalda ante los hombres de Israel en dirección al desierto. Pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Cercaron a Benjamín, lo persiguieron sin tregua y lo aplastaron frente a Gibeá, hacia el oriente. Cayeron 18.000 hombres de Benjamín, todos ellos eran valientes guerreros, y los demás se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, pero capturaron a 5.000 de ellos en los caminos, y los alcanzaron en Gidom y mataron a 2.000 de ellos. El total de los de Benjamín que cayeron aquel día fue de 25.000 hombres que sacaban espada, todos ellos valientes guerreros. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, y permanecieron en la peña de Rimón 4 meses. Entonces los hombres de Israel se volvieron contra los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, a toda la ciudad, así como el ganado y todo lo que encontraron. También prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron. Los hombres de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará su hijo por mujer a los de Benjamín. Entonces el pueblo vino a Betel y permaneció allí delante de Dios hasta la noche, y alzaron sus voces y lloraron amargamente, y dijeron: ¿por qué, oh Señor, Dios de Israel, ha sucedido esto en Israel, que falte hoy una tribu en Israel? Y al día siguiente el pueblo se levantó temprano y edificaron allí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Después los hijos de Israel dijeron: ¿quién de entre todas las tribus de Israel no subió a la asamblea del Señor? Porque habían hecho gran juramento en cuanto a todo aquel que no subiera al Señor en Mizpa, diciendo: ciertamente se le dará muerte. Los hijos de Israel se entristecieron por su hermano Benjamín y dijeron: ha sido cortada hoy una tribu de Israel.
¿qué haremos para conseguir mujeres para los que han quedado? Ya que hemos jurado por el Señor no darles ninguna de nuestras hijas en matrimonio. Y dijeron, ¿cuál de las tribus de Israel no subió al Señor en Mizpa? Y he aquí que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento, a la asamblea. Porque cuando contaron al pueblo, he aquí, ninguno de los habitantes de Jabes Galaad estaba allí. La congregación envió a 12.000 hombres de guerra allá, y les mandaron diciendo, id y herid a los habitantes de Jabes Galaad a filo de espada, con las mujeres y los niños. Y esto es lo que haréis, destruiréis a todo hombre y a toda mujer que se haya acostado con varón. Y hallaron entre los habitantes de Jabes Galaad a 400 doncellas que no se habían acostado con varón, y las llevaron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió palabra, y hablaron a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y les hablaron de paz. Volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron las mujeres que habían guardado vivas de entre las mujeres de Jabes Galaad, mas no había suficientes para todos. Y el pueblo tuvo tristeza por Benjamín, porque el Señor había abierto una brecha en las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos para conseguir mujeres para los que quedan, ya que las mujeres de Benjamín fueron destruidas? Y dijeron, debe haber herencia para los de Benjamín que han escapado, para que no sea exterminada una tribu de Israel, pero nosotros no le podemos dar mujeres de nuestras hijas. Porque los hijos de Israel habían jurado diciendo, maldito el que dé mujer a los de Benjamín. Y dijeron, he aquí cada año hay una fiesta del Señor en Silo, que está al norte de Betel, al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y emboscaos en las viñas, y velad. Y he aquí, si las hijas de Silo salen a tomar parte en las danzas, entonces saldréis de las viñas y tomaréis cada uno una mujer de las hijas de Silo, y volved a la tierra de Benjamín. Y sucederá que cuando sus padres o sus hermanos vengan a quejarse a nosotros, les diremos, dádnoslas voluntariamente, porque no pudimos tomar en batalla una mujer para cada hombre de Benjamín. Tampoco vosotros se las disteis, pues entonces seríais culpables. Lo hicieron así los hijos de Benjamín y tomaron mujeres conforme a su número de entre las que danzaban, de las cuales se apoderaron. Y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Los hijos de Israel se fueron entonces de allí, cada uno a su tribu y a su familia. Y todos ellos salieron de allí para su heredad. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Hasta aquí la palabra del Señor, una lectura larga, como habéis podido escuchar, espero no haberos cansado demasiado. Bien, me toca presentar a José, cosa que es un privilegio, como todos habéis visto ya en el programa. José es pastor en la ciudad de Madrid y aparte de publicar en muchos lugares, pues también es presidente de la Comisión de Teología de la Alianza Evangélica. Pero si tengo que presentarle y decir una sola cosa de José, para mí José es alguien que realiza algo que John Stott decía, que es la doble escucha. José es capaz de una erudición y de una profundidad en las Escrituras como muy pocos alcanzan, pero a la vez es capaz de combinar eso con una tremenda actualidad, con citar a nuestros mejores escritores en lengua castellana, evangélicos o no, y citar a los periódicos. Y por eso hace que la predicación de la Escritura se convierta en algo que es tremendamente actual, que es para eso, para lo que está concebida la Escritura, ¿verdad? Pues ya sin más, vamos a escucharle, vamos a estar pendientes de esa doble escucha. Cuando el ex-Beatle John Lennon estaba en uno de los últimos años de su vida, haciendo uno de los discos que ha marcado la historia del siglo XX, y compuso una canción que ha sido, antes de ser tema de publicidad de muchos coches, fue una inspiración utópica para toda una generación, la generación de las flores, la generación de la contracultura, la que imaginaba un mundo nuevo. Pero John Lennon entró también en una grave depresión en aquella época y escribió juntamente a esa canción
unos tremendos pensamientos de angustia, ¿no?, y de desesperación en un momento de su vida en que veía ya que no había salida poco antes de su muerte. Y esta es una de las canciones que encontramos hoy grabada en el disco en el que aparece Imagine, Imagina. La canción se llama ¿Cómo? Dice así: ¿cómo puedo avanzar cuando no sé qué dirección tengo delante? ¿Cómo puedo avanzar cuando no sé en qué dirección girar? ¿Cómo puedo avanzar hacia algo de lo que no estoy seguro? ¿O no? ¿O no? ¿Cómo puedo tener un sentimiento cuando no sé lo que es un sentimiento? ¿Cómo puedo sentir algo si no sé cómo sentir? ¿Cómo puedo tener sentimientos cuando estoy negado para los sentimientos? ¿O no? ¿O no? La vida puede ser larga y he de ser fuerte, pero el mundo es tan duro que a veces estoy harto. ¿Cómo puedo dar amor cuando no sé lo que estoy dando? ¿Cómo puedo dar amor cuando no sé cómo darlo? ¿Cómo puedo dar amor cuando el amor es algo que no conozco? ¿O no? ¿O no? La vida puede ser larga y sé que he de ser fuerte, pero el mundo es tan duro y siento a veces que estoy harto. ¿Cómo puedo avanzar cuando no sabemos en qué dirección tenemos delante? ¿Cómo podemos avanzar cuando no sabemos en qué dirección girar? ¿Cómo podemos avanzar hacia algo de lo que no estamos seguros? ¿O no? ¿O no? ¿A dónde vamos?, se preguntaba Lennon, y se pregunta toda una generación, la llamada generación del desencanto, la que soñó los grandes sueños de un mundo nuevo en el cual reinara la paz y la justicia, y conoció las pesadillas de las drogas, de la muerte, de la destrucción, de un futuro sin salida. ¿Cómo habían llegado hasta allí y cómo salir de ese lugar? La desesperación a la cual esa generación se enfrenta no es lejana a la preocupación de aquellos hombres de Israel que encontramos en el libro de los Jueces. Un libro que gira como una espiral descendente, que desde el inicio y lo que parece ser los sueños de una tierra prometida en el primer capítulo del Jueces, cuando los días de Josué y las maravillosas perspectivas de lo que puede ser una tierra que fluye leche y miel están delante de ellos, poco sospechaban aquellos hombres el camino descendente que empieza una y otra vez. Juez tras juez empiezan cada vez más a entrar en un abismo sin salida. Cada uno parece peor que el anterior. El pueblo se va disgregando y dividiendo. Y finalmente aparece Sansón como casi un juez por solitario. Ya no hay pueblo a que liberar, no hay ni siquiera causa que combatir. Y el libro de Jueces se cierra con estos capítulos, ¿no?, en los cuales se desarrollan estas dos historias relacionadas que dan la clave no solamente de todo este libro, sino también de la realidad de cómo hemos llegado hasta aquí, ellos y nosotros hoy. Y la realidad de cómo hemos llegado hasta aquí tiene que ver de que si estamos reunidos, como hace aquí Israel, en esa asamblea de Mizpa, que abre el capítulo 20, ya no es con la perspectiva del capítulo 1. En el capítulo 1 aparecían todos reunidos, y a partir de ahí todo es desintegración. Pero aquí vuelven a reunirse en asamblea, pero la asamblea lo que constata es la realidad de un fracaso, de una frustración creciente y evidente, de una miseria que ven delante de ellos y la realidad de que no hay salida. Y hemos estado viendo cómo el origen de este problema es profundamente espiritual. Ellos han iniciado un camino de espiritualidad nuevo. Y aquel hombre, Micaías, que comienza su narración en estos últimos capítulos, en el 18, lleva un nombre significativo. ¿Quién como Yahvé, como Dios? Y este ¿quién como Dios? Dirige un culto particular. Aparece en su propia casa, adorando los ídolos que él mismo ha conformado y que ha reunido bajo el nombre del antiguo Dios de Israel.
Tiene un culto que aparentemente recuerda lo que fue los días pasados, pero sin embargo le faltaba algo a ese culto doméstico y subjetivo. Le faltaba un sacerdocio reconocible. Y nuestra historia comienza con otro levita, diferente al levita de nuestra historia de hoy. Y aquel levita vemos que es contratado para los servicios de Micaía. Y en esa religión a la carta se siente cómodo bajo sus servicios y inicia de esta forma el culto personal y doméstico de Micaías. La historia se desencadena en ese caso a raíz de la aparición de una de las tribus que no tomó su tierra al principio del libro de Jueces. Vemos que no todas las tribus de Israel ocupan su lugar en la tierra prometida. Y una de ellas era la tribu de Dan, los llamados danitas. Y ellos andan también vagabundos, como aquel levita. En el libro de Jueces está lleno de personajes que vagan de un sitio para otro sin saber muy bien cuál es su destino. Este levita era levita, pero vivía en Belén y no se sabía qué hacía en Belén o cuál era el servicio que hacía un levita en Belén. Y así también esta tribu de Dan tendría que tener una tierra, pero lo que hace es vagar también de un sitio a otro buscando un lugar donde estar. Y es así como finalmente le hacen una oferta que no puede rechazar, ya que está la fuerza de las armas detrás, y decide reclutarse a una causa más ambiciosa. Y aquel levita inicia, por lo tanto, un nuevo culto en la tribu de los danitas. Y en esa religiosidad particular, en medio de esa espiritualidad subjetiva con la cual combinan todo tipo de elementos bajo el culto de Israel, yace un problema espiritual que desencadena toda la historia a la cual llegamos en esta noche. La clave para entender esa espiral de muerte, destrucción y violencia que se produce en este momento está precisamente en una raíz espiritual, en una insatisfacción que les ha llevado a probar una y otra cosa, pero en la cual se han finalmente acomodado. Han intentado combinar el culto del Dios de Israel con las propias visiones e imágenes de Dios que ellos podían ver en los pueblos de alrededor. Y realmente nuestro mundo se predecía que iba a desaparecer la religión como tal. Cuando se proclama la muerte de Dios por filósofos como Nietzsche y se anuncia que hemos entrado en una época en la cual el hombre y la humanidad adquiere la mayoría de edad, ocurre como dice Chesterton, que no es que el hombre, después de creer en Dios, ya no cree en nada, sino que empieza a creer en cualquier cosa. Y el reinado de la superstición una y otra vez se presenta en este momento en la historia de los jueces, como en el día de hoy vivimos la paradoja de un mundo científico y racional, aparentemente, pero en el cual reina la superstición, la ignorancia y las creencias más absurdas. Y esto tiene consecuencias. Las ideas tienen pies. Lo que creemos determina cómo vivimos. Y estar ciego a esto es una de las grandes tragedias de nuestro tiempo. Y esto es algo que han percibido muchos anteriormente. El cristianismo, a medida que va quitando a ese Dios y ese aspecto sobrenatural de su centro, queda un vacío que intenta llenar de otra manera. Pero ese vacío, inevitablemente, vemos que va desembocando en una creciente confusión, en un tremendo desorden, en la idea, finalmente, de una falta de propósito. El hombre que busca una respuesta espiritual para sus problemas se encuentra una y otra vez confuso y realmente sin saber hacia dónde ir. William Burroughs era uno de los llamados autores de la generación Beat. Él vivió en Tánger y fue uno de aquellos norteamericanos que se habían establecido en la época en que esta era una ciudad abierta e internacional antes de volver a las manos de Marruecos. Y en aquel momento llegaron muchos de los desengañados, ¿no?, de la contracultura americana. William Burroughs
empezó a tener graves problemas con las drogas, ¿no? A partir de ese periodo allí, después de haber estado en París, y finalmente acabó profundamente adicto a la heroína. Él escribió uno de los libros más tremendos, ¿no?, de descripción de la experiencia de un heroinómano, el libro que lleva el título de Yonki. Y él describe cómo llega a esta experiencia de total impotencia y desolación en medio de la angustia, en medio de relaciones homosexuales deshumanizantes, en medio de lo que parece realmente una espiral de violencia y de muerte. Finalmente aparece muerto en su estudio de vuelta en Estados Unidos, y en aquel estudio de Nueva York donde aparece su cuerpo solamente había una nota. Esta es la nota que dejó William Burroughs. Dice: he buscado la respuesta final, el santo grial, la piedra filosofal. He probado el psicoanálisis, el yoga, realizado viajes al interior del cuerpo. Me he iniciado en la cienciología. Me he metido en cubas de aislamiento sensorial. He seguido una ceremonia yupiwi en busca de la respuesta. ¿Por qué? ¿Queréis conocer el secreto? Nos han abandonado en este planeta, gobernado por unos malditos mentirosos con una capacidad cerebral muy limitada. No hay ningún sentido, no hay ningún ínfimo vestigio de buena intención. No hay más que unos malditos mentirosos sin ningún valor. La desolación que finalmente le lleva a la muerte surge en una búsqueda sin salida, en un intento de encontrar alguna respuesta en una y otra técnica, en alguna manera que espiritualmente pueda recibir una iluminación, algo que le hable de una vida diferente, realmente de un mundo mejor. Y los israelitas, reunidos en los días de los jueces, también intentaban buscar una salida para su problema. La historia comienza cuando otro levita, religioso por lo tanto, que había en teoría dedicado su vida al servicio de Dios y de su culto, aparece con la relación con una mujer concubina con la cual tiene problemas a causa de la infidelidad de ella y ha regresado a casa de su padre. Y en una aparente inocente velada en la casa de aquel hombre, la noche va ganando terreno y el momento de la despedida se alarga. Una y otra vez el levita hace intención de dejar la casa, mientras insiste al padre de la concubina en que se quede un poco más. Y una cierta inquietud va creciendo en el relato, cuando parece un oscuro vaticinio de lo que viene a continuación. Cuando, en un impulso finalmente, logra salir de la casa con la concubina, inician ya un camino de noche. Pasan por una ciudad entonces extranjera para los judíos, como era Jerusalén, todavía en manos de los jebusitas hasta los días de David. Y ellos, por supuesto, no iban a ir a un lugar peligroso, irían a un lugar seguro, a una tierra conocida, a una tribu de Israel. Y es así como aquel levita y su concubina se encuentran en esta ciudad. Y en esa ciudad no encuentra más que hospitalidad de un extranjero. Un forastero le alberga en su casa. Y cuando están en medio de la noche, de repente la inquietud lo que despierta son golpes fuertes en la puerta. Tambaleada hasta punto de tumbarse, una masa de gente, de hombres pervertidos, buscan abusar sexualmente del invitado de la casa. En ese cuadro incomprensible, nadie parece saber muy bien lo que hace. El propio dueño de la casa ofrece a sus propias hijas para calmar la lascivia de los que están en la puerta. El propio levita también finalmente recurre a sacar a la propia concubina para satisfacer los deseos de aquel grupo en la puerta. La historia, por supuesto, la cuenta muy diferente luego. En el texto que acabamos de leer, el capítulo 18, él no parece ni mucho menos responsable de lo que ha pasado.
Si leéis cómo él cuenta la historia, veréis que él aparece como si fuera una víctima inocente. Él dice que estaba tranquilamente en la casa cuando entraron en la puerta y él, por supuesto, no pudo hacer nada. Se llevaron a la mujer. Forma parte de una de las muchas mentiras que se reúnen en esta historia, en esta cadena en la cual cada uno busca su propio interés. Incluso la víctima aparece también bajo la sombra de la infidelidad, bajo una realidad oscura. Y ese cuadro de muerte y destrucción aparece en el vislumbre de una mañana en la cual el levita sale a la puerta, la ve tirada en el suelo y proclama con tremenda frialdad: levántate, que nos vamos. Ese cuadro, digno de la más terrible película de terror, es el cuadro en el cual se ha convertido Israel entonces. El levita de la primera historia es el nieto de Moisés. Es el descendiente del gran profeta de Israel. Es lo que ha quedado de la revelación, una religión a la carta. Y el levita de nuestra historia aquí se encuentra al final, que en la ciudad en la cual aparentemente ha encontrado refugio no es sino la nueva Sodoma. El relato de Génesis 19 se reproduce casi hasta el detalle, excepto en la conclusión. Aquí ya no hay ángeles liberadores. Aquí no hay una salida en la cual escapar. Solo queda la destrucción y la muerte. Cuando ese cuerpo es despedazado y mandado a todas las ciudades de alrededor, la gente sedienta de sangre se reúne en aquella asamblea para escuchar las truculentas noticias de lo que allí ha ocurrido. Y como los espectadores de tantos programas de telebasura disfrutan y paladean el relato de lo que parece realmente algo truculento. Pero su aparente decisión para hacer algo al respecto nuevamente no anuncia más que otra nueva espiral de destrucción y muerte. Las soluciones que ofrecen no son más que una espiral de violencia que va a llevar a la propia destrucción del pueblo mismo, de Israel. Pero por supuesto, siguen siendo religiosos. Por supuesto que el nombre de Dios está en sus labios. Por supuesto que pretenden buscar una salida para su situación a la luz de la sabiduría que han recibido de los antiguos. Pero lo que hay es palabras confusas, mensajes que no llevan más que aparentemente a una mayor destrucción y muerte. Y finalmente, en el último capítulo, lo que queda es un silencio de Dios sobre una realidad de ruina y destrucción. Nuestro texto nos lleva, por lo tanto, a unas preguntas últimas que todos debemos hacernos sobre el sentido de la vida misma. Y nos muestran cuál es el camino a la autodestrucción. El primer paso de ese camino es: no reconozcas nunca tu culpa. Desde el principio de la Biblia, desde el Génesis, capítulo 3, encontramos que la clave del problema del hombre pasa siempre por una continua justificación propia. Uno se pasa la culpa al otro, la mujer, el hombre a la mujer a la serpiente y la serpiente a quien le culpará. Y así llevamos desde entonces, pasándonos la culpa los unos a los otros. Hay problemas en el mundo. Hay gente que se muere de un cáncer de pulmón y tendrá relación con eso la adicción al tabaco. Ah, no, por supuesto, ¿cómo va a tener eso relación? Bueno, si la tiene será culpa de la tabacalera, que para eso tiene sus intereses y su publicidad en ello. Bueno, coloquemos un grave anuncio que con sentido tétrico deje conmocionado a aquellos que consumen la próxima cajetilla de cigarrillos. Pero, desgraciadamente, sabemos que ni los anuncios tétricos parecen tener gran efecto en la mayor parte de los fumadores, porque, por supuesto, la culpa no es suya. La culpa será de las autoridades que dan su permiso, ¿no?, para aquello que no esté en condiciones para la salud humana. Bueno, finalmente es un problema de educación, ¿no?, porque al fin y al cabo
¿Por qué fumamos si no es porque es lo que hemos aprendido y hemos visto de nuestros padres mismos? Porque al fin y al cabo no es eso lo que vimos a nuestros padres. Bueno, seguiremos echando la culpa a la sociedad, seguiremos echando la culpa a las circunstancias a las condiciones a la naturaleza humana, y la naturaleza humana, vete a saber de qué es responsable. En esa cadena nos encontramos en cada uno de los problemas de la humanidad. Incluso los criminales en serie que están en las cárceles de alta seguridad te dicen que ellos no tienen culpa de nada, si la mayor parte son inocentes, si están ahí solamente porque les han culpado de algo que nadie ha hecho. Y una de las grandes tragedias del ser humano es que incluso en los momentos más vergonzosos, cuando nos cogen con las manos en la masa, que realmente somos testigos todos de la realidad de un mal, aún así tenemos explicaciones para todo. Siempre hay razones que justifiquen lo que hacemos. Y por supuesto que aquellos habitantes de la tribu de Benjamín no se iban a dejar aminorar por aquellas tribus que se reunían en contra suya, por lo que habían hecho en una ciudad unos hombres, vete a saber qué y cómo. Y desde luego aquellas acusaciones lo único que hicieron fue cada vez fortalecer más su resistencia. Es como cada vez que nos vemos acusados por algo muy evidente, y es como si realmente todavía se hiciera más fuerte nuestro impulso de defensa, como si cada vez se convirtieran más duras nuestras palabras y cada vez más se elevara el tono de nuestra voz, como así lográramos aminorar la culpa evidente de lo que hemos hecho. Y el camino a la autodestrucción pasa siempre por una falta de reconocer nuestra culpa. Los benjamitas no reconocieron su culpa, ni Israel, por supuesto, quiso ver culpa alguna, cuando Dios una y otra vez les decía que hicieran algo, y lo único que iban era a la destrucción y a la muerte, vez tras vez. La opción y la alternativa a la que nos encontramos no sigue siendo muy diferente a la que tenían aquellos hombres de la antigüedad. Podemos asumir nuestra culpa, enfrentar nuestra responsabilidad o seguir continuamente excusándonos, seguir continuamente justificándonos, pretender que la culpa siempre es de otros, que al fin y al cabo tenemos buenas intenciones. Pero ese camino a la destrucción no queda ahí, va más allá que el no reconocimiento de la culpa. Lleva inevitablemente a un camino de falta de control. ¿Quién podía imaginar que lo que empezó aquella noche en un hombre que no dejaba salir a los invitados de su casa iba a acabar en la locura de la muerte de millares de personas en aquel día? Ciertamente no sabemos las consecuencias de muchas de nuestras acciones y ciertamente difícilmente podía aquel hombre imaginar en qué concluiría toda aquella historia. Pero es como si todos los personajes de nuestra historia carecieran del más elemental dominio propio. De alguna forma, todos son criaturas profundamente instintivas. Algunas muy evidentemente, obviamente la turba que está tumbando la puerta para intentar violar al hombre parece tener menos dominio propio, ¿no?, que el dueño de la casa. Pero todos ellos no dudan, empezando por él mismo, en ofrecer a su propia hija sin un momento siquiera de duda ante aquella masa que se agolpa en la puerta. Es como si el ser humano, en el fondo, lo único que pudiera hacer es reaccionar a impulsos e instintos tan profundamente arraigados dentro de nosotros que no pudiéramos hacer nada contra ellos. Este ha sido el engaño diabólico desde el principio. El pensar que realmente no tenemos salida, que como seres humanos estamos condenados por una extraña fatalidad a ese camino y espiral en el cual, libres de todo control y dominio, aparentemente encontremos la felicidad. Y una y otra vez transgredimos las normas, ignoramos las instrucciones de aquel que nos ha creado y nos ha hecho.
Y luego nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? Y parece que nadie es capaz de recordar cuál fue el principio de todo. ¿Cómo comenzó todo esto? Comenzó con nuestra voluntad de independencia, con nuestro deseo de seguir nuestro propio camino y de ignorar lo que aquel que nos había creado y hecho nos había mostrado y revelado como el camino a seguir. Y vemos que nuestra historia aparentemente tiene difícil solución. Cuando se acuerdan de Dios finalmente, parece que los cielos están cerrados. Parece que ya no hay voz que se escuche. Una y otra vez se encuentran que las indicaciones de Dios lo que le llevan es a una mayor muerte y destrucción. Y es así que por tercera vez, con lágrimas en los ojos, humillados, se enfrentan los israelitas a su completo fracaso, preguntando a Dios en aquel lugar donde estaba aquel símbolo de su presencia, que era el arca del pacto, por medio del sumo sacerdote que quedaba de aquel entonces, Finés, el descendiente que había de Aarón. Pero Finés, como los levitas de nuestra historia, estaba bastante lejos de la voluntad de Dios. Pero sin embargo, un mensaje les lleva finalmente a la destrucción, pero ya no solamente de ellos, sino también de los benjamitas, que parecen ya querer salir airosos de todo conflicto. Siendo una minoría como era, siendo mucho menos que sus oponentes, hasta ahora todo les estaba saliendo de una forma increíble. Parecían realmente que todo iba a acabar bien para ellos después de todo. Pero cuando menos lo esperaban, dice el verso 35, Yahvé derrotó a Benjamín delante de Israel. Y es así como el juicio de Dios entra en nuestra historia de una forma inesperada. Aunque su nombre aparece en varias veces, no es hasta esta frase que leemos realmente una indicación clara de dónde está Dios en todo esto. Y nos lo dice, está en su juicio. Cuando Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 3, describe una magnífica espiral de violencia ya anunciada por el profeta en la antigüedad. Nos dice que el hombre no solamente no es justo, ni aun uno de ellos, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, sino que al desviarse se han hecho inútiles, no haciendo lo bueno ni siquiera uno. Y hay una espiral que empieza a continuación. El sepulcro abierto de su garganta, el engaño de su lengua, el veneno que hay debajo de sus labios, hace que su boca esté llena de maldición y amargura. Pero de lo que hay en su boca salen sus pasos. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vemos, por lo tanto, que hay aquí un ciclo inevitable. Cuando se produce la desviación primera, nadie puede augurar cómo va a acabar todo aquello en esa espiral de sangre. Pero inevitablemente es la conclusión. ¿Y dónde está el juicio de Dios? Ayer vimos que en primer lugar está precisamente en que Dios nos deje en nuestro camino. Dice en el primer capítulo de Romanos el apóstol Pablo que la ira de Dios se revela en primer lugar desde el cielo, precisamente entregándonos a nuestras propias acciones y pasos. Ese es el camino que queremos seguir, el camino de la falta de control y dominio propio, el camino de la ignorancia de Dios y el desprecio de su voluntad. Muy bien, seguir ese camino, que veráis cuál es el final. Y es por eso que en esta noche, en primer lugar, tengo que traerte malas noticias.
porque el hecho de que puedas hacer lo que estás haciendo, el hecho de que puedas seguir en el camino que estás siguiendo, no es señal de que vas a salir airoso. No es señal de que no hay nada que temer. De que si hay un Dios, será un Dios de tanto amor que finalmente te dará palmaditas en los hombros y te dirá: no te preocupes, chico. Has hecho de tu vida un desastre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. Sino que aquel día, cuando te enfrentes con ese Dios, no habrá salida. Y la señal de que ese día se acerca es precisamente que continúas en tu camino, que sigues en tus pasos, que tus decisiones aparentemente no sirven más que para llenarte de confianza en ti mismo, de orgullo y satisfacción de que puedes hacer con tu vida lo que quieras, que no hay nada que temer, que sigues adelante y nadie ni nadie te lo impedirá. La ira de Dios se revela en primer lugar contra todo hombre cuando le deja en su camino. Por lo tanto, si hay algo que debiéramos temer más en esta noche, es que saliéramos de aquí igual que hemos entrado. Que nuestra vida mañana sea igual que como es hoy. No habría mayor tragedia y miseria para cada uno de nosotros, porque significaría que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado finalmente en ese camino de destrucción y de muerte. Pero hay una buena noticia que tengo que traerte también en esta noche. Y es la buena noticia con la cual Marcos comienza su evangelio. Cuando Jesús vino a Galilea a predicar el evangelio del reino de Dios, él dijo, dice Marcos: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y creed en el evangelio. El mensaje nos habla de un rey que no había en Israel. No había, o lo ignoraban. Es que no había simplemente un rey como David o Saúl, o no tenían acaso un rey en los cielos. ¿Qué les dice Samuel cuando van a pedirle un rey al principio de su libro? No es a mí a quien despreciáis cuando pedís un rey, es a Dios al que estáis negando cuando buscáis un rey. Había un rey en Israel y ese rey estaba en los cielos, pero eso está muy lejos. ¿Dónde se ve ese rey aquí? Ese rey no me sirve de mucho. Aparentemente mi vida no es mucho más fácil con ese rey. No me protege de tantos problemas y dificultades que tengo. ¿Dónde está su dominio? ¿Dónde está su autoridad? Hay una autoridad, hay un reino, y el reino de los cielos ha venido. Cuando el tiempo se cumplió, Cristo Jesús, el ungido, el hijo de David, el Mesías prometido, vino a Galilea y vino anunciando la llegada de un reino. Ese reino en el cual Dios anuncia que su propósito se ha consumado, que el tiempo se ha cumplido, que ha llegado la hora, que el reino está finalmente entre los hombres. Pero hay una condición para recibir esa buena noticia, y esa condición se llama arrepentimiento. Hay que cambiar de mente y voluntad para entrar en ese reino. No podemos pensar que podemos seguir viviendo como hemos vivido hasta ahora, que al fin y al cabo no hay problema con nosotros. Hay algo que ha de cambiar en cada uno de nosotros, empezando con nuestra mente, nuestra actitud y corazón. Y tiene que haber un giro total, un cambio completo, una nueva dirección totalmente para nuestra vida. Y esa dirección viene de lo alto. Porque lo que ese mensajero nos anuncia, lo que el Rey mismo nos trae en su palabra, no es un mensaje para aceptar o despreciar ligeramente. El mensaje de la buena noticia que nos trae la palabra de Dios
no es un mensaje de lo tomas o lo dejas. Es un mensaje con autoridad. Y por eso nos dice que creer ese evangelio y esa buena noticia es responder a la autoridad de un rey. Y ante un rey o te sometes y obedeces, o le desprecias y luchas contra él. Y es por eso que no hay terreno neutral, no hay un lugar posible de abstención y agnosticismo en el cual digas, esto no va conmigo. O te has sometido bajo él, o te has humillado y has dejado que su voluntad gobierne tu vida, o sencillamente estás en contra suya. Eres culpable de rebelión y desobediencia contra aquel que tiene la autoridad en los cielos. Y es por eso que este no es un mensaje para el coloquio, no es una cuestión de discusión para la siguiente tertulia, sino que es finalmente un llamado de autoridad. Y ante él solamente hay dos opciones, o la obediencia o la desobediencia, o la aceptación o el rechazo, pero con graves consecuencias cada una de ellas. Y es por eso que la buena noticia del Evangelio implica entender que hay un rey, hay alguien que gobierna. Este mundo no es absurdo, esta aparente falta de salida no lleva a ningún sitio. Hay una película que pasó algo desapercibida, a lo mejor alguno la habéis visto, se llama El pez gordo. A quien no le pasó desapercibida es al comentarista del diario El País, Eduardo Aro Teclem, alguien que no escribe normalmente sobre cine, pero que, como sabéis algunos de vosotros, tiene una larga historia de resistencia al franquismo, ¿no? Y de oposición prácticamente a todos los poderes habidos y por haber en este país. Y en esa crónica de disidencias que publica siempre en la página al lado de la televisión del País, un día hizo el siguiente comentario sobre esta película, El pez gordo. Hay tres personajes en esta historia. Son tres viajantes de comercio que han llegado a un salón, a un lugar cerrado, una habitación que nos recuerda desde la habitación sin salida de Jean-Paul Sartre a aquellos lugares en los cuales se nos ha descrito universos cerrados, en el cual la humanidad parece representada, ¿no?, por varios personajes. Los tres son viajantes de comercio y vendedores, y están esperando al pez gordo, aquel que realmente va a solucionarles la vida. Y cuando venga, el que se salga con ese pez, realmente tiene todo solucionado a partir de ahora. Inevitablemente pensamos en Beckett y su Esperando a Godot, en tantas esperas en lugares cerrados en los cuales la humanidad, por personajes en un universo aparentemente sin salida, espera a alguien. Y nos dice Teclem que hay un personaje distinto a los otros dos. Es un joven que empieza la carrera, empieza la vida, el matrimonio. Así lo describe Eduardo Aro Teclem. Es un fanático religioso, asombrado por el cinismo de sus compañeros, viajados por todas las lenguas de la vida. Es religioso, quiere convencerles de que Jesús es la esencia de todo. Pero el problema, dice Teclem, no es que no convence a sus compañeros, es que les da igual. Para este joven creyente, que es el que encuentra finalmente a Fuller, al magnate al que están esperando, y le hace escuchar, intenta ganarse la confianza de aquellos otros compañeros, pero lo único que encuentra es su indiferencia. La tragedia de la buena noticia es que para nadie es ya buena noticia, sencillamente porque les da igual. Les da lo mismo. No es que no quieran solamente no ignorar el problema, es que para ellos, como no hay problema, no hay respuesta. Como no hay una tragedia, tampoco hay solución para ella. Como no hay perdición, no hay salvación. Y la profunda indiferencia de este personaje
es la que se encuentra una y otra vez el propio Rey de Reyes al venir a este mundo. Se encuentra con la realidad de que muchos aparentemente lo único que quieren es jugar con él, presentarle ingeniosas preguntas, intentar ponerle en evidencia, pero nadie parece tomarle en serio. Y una y otra vez el mensaje cristiano que es llevado a las ciudades de los hombres por todo el mundo conocido no encuentra mayor enemigo que esa indiferencia. Pero, amigos y hermanos, en esta noche, si realmente nuestra respuesta a este mensaje de autoridad es de indiferencia, nuestro texto de Jueces tiene una grave advertencia que hacernos. El final de este libro, con el cual acabamos hoy esta serie, tiene estas tremendas palabras. Lo hemos leído. Es el último verso de este libro. Nos dice así: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Si hacemos lo que bien nos parece, es que la ira de Dios ha venido sobre nosotros. Es que la justicia de Dios se empieza a revelar desde el cielo, dejándonos en un camino de indiferencia, siguiendo nuestro camino, haciendo lo que nos dé la gana. Entonces tenemos razones para temblar, porque el juicio de Dios vendrá cuando nadie lo espera. Los israelitas claman en el verso 3 del último capítulo: ¿por qué ha sucedido esto? Que falte hoy esta tribu. Y se lamentan de las consecuencias de lo que ellos mismos han hecho, la destrucción de esa misma tribu. Y buscan una y otra solución. Intentan conseguir mujeres y encuentran la salida. Hay algunos que no participaron en la batalla. Tomemos sus mujeres, pero estas no son suficientes. Como en tantos problemas que enfrentamos, siempre hay otro problema más que sigue a continuación. Pero esto tiene un final. La historia tiene una conclusión. Y esa es la que nos lleva ante esa perspectiva. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos nuestro camino o escucharemos al Rey? Si le escuchamos, su palabra es que debemos cambiar. Debemos tomar en serio lo que dice, reconocer nuestra culpa, ver la realidad de ese Rey que ha venido, que ha muerto, sufriendo el desprecio que nosotros y todos aquellos que vivimos como si Él hubiera muerto, somos culpables de Él también hoy. Pero en esa muerte, en ese juicio que cae sobre el ungido de Dios, está sin embargo nuestra esperanza. En aquel cuya vida y cuya muerte es totalmente diferente a esta vida sin propósito ni sentido, porque Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir, pero nos ha dado también, por esa muerte, por ese sufrimiento, por ese desprecio, la salida a esta espiral de muerte y destrucción. Porque al tercer día, cuando su cuerpo fue puesto en aquella tumba, cuando el mundo pensó que se había deshecho finalmente de aquel, cuando indiferente continuaba su camino, judíos, romanos y todos por igual, hasta los discípulos se iban a pescar, porque todo esto ya se había acabado. Entonces irrumpió en la gracia de Dios una nueva vida. Se levantó de los muertos, dejando el sepulcro vacío. Irrumpió una nueva vida por la resurrección que hace que nosotros podemos ser diferentes, que hace que nuestra vida puede ser mucho más incluso de lo que somos ahora. Aquellos que hemos recibido ese Evangelio, por último, también tenemos que reconocer que todavía no disfrutamos de la plenitud de ese reino, que todavía no tenemos la solución para todos los problemas, que nuestras vidas no han cambiado tanto que no haya nada de qué avergonzarnos, que si realmente miráramos lo que hay más allá de las apariencias,
tendríamos razones para avergonzarnos. Pero hay una esperanza, la esperanza del nuevo nacimiento que viene por esa resurrección, por esa victoria de su vida frente a la muerte, por la cual somos más de lo que somos ahora. Hay una nueva vida en Cristo Jesús, que dice Pablo en Colosenses, está escondida todavía a los ojos del mundo. Todavía no se puede mostrar como un modelo y ejemplo. ¿Qué hacer ante este mundo desolado y de esperanza? ¿Ponerle el ejemplo de los cristianos? Decirle, mira, la gente que realmente vive como debe vivir el mundo hoy. ¿Te atreves tú mismo a ponerte como ejemplo? ¿Quieres tú enseñarte que las cámaras entren en tu casa, como en los personajes de estas películas de hoy, ¿no? Que quieren seguir toda la trayectoria de su vida para que muestren que no hay nada de qué avergonzarte? No. La buena noticia no está en que nosotros seamos lo que debiéramos ser. La buena noticia es que hay otro. Hay otro en el cual somos nuevas criaturas. Y esa vida se manifestará un día plenamente. Cuando Él vuelva de los cielos, cuando su ciudad se haga su seno en la ciudad de los hombres, cuando su espíritu renueve y transforme este nuevo mundo y lo haga nuevos cielos y nueva tierra. Cuando nosotros contemplemos ese rostro, no habrá quien nos reconozca. Aquel día nos quedaremos maravillados ante la realidad de lo que podemos ser en Cristo Jesús. Pero ese día solo habrá dos opciones. O te enfrentarás a Él con la esperanza puesta en aquel que ha vivido la vida que tú no has podido vivir. O te enfrentarás a Él poniendo tu vida como la única base y fundamento con la cual enfrentarte a ese juez. Y la solución será bien diferente. Para el que pretenda poner su vida como ejemplo en ese día, para el que pretenda presentar su justicia delante de Dios, no habrá más que vergüenza. Una vergüenza que le llevará a una destrucción y muerte final. Pero aquel que se enfrente a Él con la seguridad de que hay otro, el Rey de Reyes, el Mesías, el Señor de Señores, el León de Judá, que ha llevado la vida que yo nunca he podido llevar, que ha muerto la muerte que yo merecía. En Él veremos un rostro de amor y de gracia. Veremos la misericordia de aquel que nos acepta incondicionalmente. Aquel ante el cual, si los israelitas, benjamitas, levitas y personajes de nuestra historia hubieran ido tal y como son, desnudos, hubieran visto más de su gracia. Pero algo vieron de su gracia. La historia de Israel no acaba aquí. Jueces no es el final del Antiguo Testamento. Dios dejó apenas un puñado de personas de aquella tribu benjamita, apenas unos supervivientes de aquella locura. Pero Dios mostró su gracia ante un cielo abierto y un mediador que hablaba de la realidad de aquel que había de venir. Un sumo sacerdote que ya no sería como Finés, lleno de miserias y vergüenzas. Un sumo sacerdote justo y perfecto, que ahora está como nuestro abogado en los cielos, si vas ante Él desnudo, tal y como eres. Si reconoces que Él, que vivió y murió la muerte que tú debieras vivir y morir, puede ahora abrirte las puertas de su reino y misericordia para siempre. Vamos a pedirle a Él que así nos reciba en su reino, que podamos reconocer nuestra culpa, que nos presentemos de Él tal y como somos, en nuestra impotencia, en nuestra miseria, en nuestra vergüenza, y pedirle que nos reciba por su gracia y nos haga partícipe de esta buena noticia. Vamos a orar, vamos a hablar con Él. Oh Dios, en esta tarde tenemos que reconocer que hay mucho que ocultar en nuestra vida, que hay mucho, Señor, que escondemos a los ojos de los demás, pero que a ti no podemos ocultar. Tú conoces quiénes somos, tú sabes la realidad de nuestra vida y tenemos que confesar, Señor, que la miseria
y la confusión en la que vivimos no es ajena a nuestra responsabilidad. Queremos reconocer, muchos de nosotros en esta noche, Señor, que es por culpa nuestra, que nuestra vida es la miseria que es. Padre, queremos confesar que hemos llegado a este camino sin salida, en el cual pareces ahora tan lejos y tan distante. Los cielos parecen cerrados ante nuestra impotencia e incapacidad de vivir como debiéramos. Pero, Señor, ante esa perspectiva que nos da tu palabra, de la realidad de un juicio, de la realidad de las consecuencias, Señor, de esa culpa, queremos buscar la esperanza que nos da la buena noticia del Evangelio de tu reino, de un reino viniendo a este mundo en la persona de tu Hijo Jesucristo, en la vida que ninguno de nosotros hemos podido vivir. Señor, en la muerte que cada uno de nosotros merecemos delante de ti. Señor, queremos aferrarnos a esa cruz. Queremos que esa muerte, Señor, sea aquella que limpie y purifique toda nuestra miseria. Porque si nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, ¿qué serán nuestras miserias delante de ti? ¿Cómo verás tú nuestra injusticia? ¿Qué expresarás, Señor, delante de tu santidad perfecta? Cada cosa, Señor, que hemos hecho contra ti, porque contra ti hemos pecado. Señor y Padre, queremos que su sangre, la sangre de ese Rey siervo, en nuestro lugar sacrificado, nos limpie de todo pecado. Y queremos vivir en agradecimiento a Él. Queremos conocer la realidad de esa nueva vida. Señor, y aquellos que disfrutamos de ella, Señor, sentimos la necesidad de más. Tenemos hambre y sed de verdadera justicia en nuestra vida. Tenemos hambre y sed de la paz que solamente encontramos en Él. Señor, anhelamos y deseamos que tu Espíritu nos renueve plenamente, que podamos, Señor, ser algo más de lo que debemos ser a tus propios ojos ahora en Cristo Jesús. Señor, confesamos que nuestra vida parece escondida todavía en los cielos, que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Señor, permite tú, por tu Espíritu, que podamos ver algo de eso en nuestra vida. Que dejamos a un lado la espiral, Señor, de falta de dominio propio y autocontrol, en la cual una y otra vez nos vemos enganchados. Señor, que veamos que realmente tu Espíritu gobierna nuestra vida, que vivimos en obediencia y sometimiento a aquel que ha de ser quien gobierna y dirige nuestra vida. Señor y Padre, te llamamos Padre, Señor, con la seguridad que nos da que aquel Hijo que sufrió tu abandono es para que nunca nosotros más seamos abandonados. Señor, que aquel que clamó ante ti en desolación fue el que tú, Señor, escuchaste cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque tu ira no cayó sobre la humanidad aquel día. Porque tu juicio no vino irreparablemente ante la última afrenta, ante la mayor infamia que podíamos cometer, ante la bofetada definitiva de despreciar y matar a tu propio Hijo. Gracias porque escuchaste la oración de tu Hijo, porque, Señor, has abierto un camino de perdón, porque tu juicio y tu ira no ha caído todavía sobre nosotros. Señor y Padre, por Él, por esa intercesión, por esa defensa suya, escúchanos ahora. Sabemos que no merecemos nada, sino tu castigo. Sabemos, Señor, que realmente somos culpables delante de ti. Pero, Padre, por Él, por lo que Él ha hecho por nosotros, ten misericordia de nosotros. Muéstranos tu gracia, por amor a su nombre, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.